Ya. Andrés. Camila Córdoba. La Camila la tengo que poner. Gracias, Camila. Carolina Orellana. Hola, presente. Gracias, Caro. Ernesto Linares. Presente. Gracias, Ernesto. Esteban Soto. No cacho, Nicole. Pero te dejó corriendo el cronómetro, ¿no? Esteban. Sí, me dejó corriendo el cronómetro. Ya, pero igual eso... Pero como que al principio fueron como 2 intentos y se caía y después ya la tercera se logró. Ya mira, ayer me pasó con una chica que también se le reinició el compu y después se metió a la plataforma de nuevo y se reinició el cronómetro. Si te llegase a pasar, tienes que reiniciarlo nomás, po. Después se hace la sumativa de los minutos. Así que cualquier cosita ahí está. Ya, bacán. Muchas gracias. Esteban Soto lo voy a dejar pendiente. Felipe Rodríguez. Presente. Tempranito. Vale, Felipe. Freddy, lo vi conectado ahí. Freddy Walden. Gerson Núñez. Presente por si acaso, presente. Vale, Perdón. Freddy. Sí, te dije presente. Vale. Gerson. No está el Gerson. Ahí está. Ya, Hugo. ¿Volviste, Hugo? Parece que había puesto que volvía, parece. Dale. Pero estaba presente Hugo. La Leslie igual. Leslie. Sí, aquí estoy. Gracias. Loreto Bustos. Presente. Vale, Loreto. Luciani. Aquí estoy. Presente. Gracias, Luciani. Marcelo Torres. Ese no lo había conectado. Marcia Alegría. Presente. Gracias, Marcia. Michelle Miranda. Presente. Gracias, Michelle. Paul Bilbao. Presente. Gracias. Pablo González. No está. Gracias, Leli. Pablo Merich. Dale, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy día? ¿Mejor que ayer o no? ¿Quién sigue? Buena, Pablo. Bacán. Pablo Salgado, el muchacho que trabaja. Ronnie Pérez. Hola, presente. Gracias, Ronnie. Millaray a Pablaza. Acá presente. Gracias, Millaray. Tatiana Mardones. Aún no se conecta la Tatiana, ¿cierto? ¿O sí? No. Ya, y Yanara Catriel Boom. Presente. Gracias, Yanara. Ya, profe, pasada la lista. Puede comenzar, ¿no? Ya hizo. Buenos días a todos, chicos. Hoy día nos toca ver la segunda parte de GitHub Terminal. Vamos a ver un poquito de GitHub y GitHub Page, ¿ya? Cómo poder usar esas herramientas. Ahí el Esteban apareció en el chat. Sí, Dice tranquilo, que ya. sí, usted sabe. Me tengo considerado. Ya. Entonces ahora voy a pasar a compartir la pantalla, chicos, de la presentación para comenzar la clase del día de hoy.
Ya, chicos. Entonces, ¿se está viendo Jason? Debería estarse viendo en mi presentación. Te confirmo el tiro. Se demora un poquito igual. Ahí se ve. Ya. Entonces, como les decía, hoy día vamos a ver, ¿cierto? Todavía en la unidad de fundamento de desarrollo web, esta es la última parte, vamos a ver GitHub y GitHub Page. Ya. Vamos a pasar a ver los objetivos del día de hoy. Para que ustedes los vean, ¿ya? Entonces, los objetivos del día de hoy. Vamos a hacer un breve resumen, ¿cierto? De la clase anterior. Ahí se me fue. ¿Qué es un repositorio? Vamos a ver las opciones populares de repositorios. Vamos a ver GitHub. Vamos a ver cómo poder vincular un proyecto local, como el que teníamos ayer, a un repositorio GitHub. También vamos a ver cómo podemos ese repositorio local también vincularlo a GitHub Page. ¿Para qué? Para darle un dominio y poder accesar, ¿cierto? Con los servidores de GitHub. Luego vamos a definir qué es un dominio y por último vamos a ver Freenom como alternativa gratuita a dominios, ¿ya? Eso sería el objetivo del día de hoy. Entonces, para comenzar, vamos a hacer el breve resumen de la clase anterior, ¿ya? Si que surgieron dudas de ayer, pueden levantar la manito, ¿cierto? O pueden dejar un mensaje por el chat, ¿ya? Jason va a estar atento y me hará saber, ¿cierto? Cuando ustedes tengan alguna duda, ¿ya? Entonces, chicos, ayer vimos qué es el terminal, ¿cierto? Yo les decía que todo esto partió en la década de los 50, cuando estaban los mainframes, ¿ya? Que eran computadores que ocupaban salas enteras, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba con estos mainframes? Para poder comunicarse con ellos, existía, ¿cierto?, una sala anexa a ellos, en la cual existían terminales, que se le llamaban, ¿ya? Estos terminales, ¿qué hacían? Se podían comunicar con el mainframe, ¿ya? Yo ayer, por ejemplo, le mostraba una fotito que parecía un terminal, y este terminal, si ustedes se fijaban, no tenía una pantalla, ¿ya? Entonces nosotros podíamos escribir ciertos comandos, y el mainframe nos devolvía, ¿cierto?, la respuesta, imprimiéndola, ¿cierto?, en un papel, ¿ya? Entonces, eso fue el primer acercamiento de un terminal, ¿ya? Luego, ¿cierto? Yo les decía que cuando surgió el sistema operativo Unix, ¿ya? El terminal, ¿cierto?, fue adquiriendo igual valor. ¿Por qué? Porque nosotros nos permitía, ciertamente, navegar en nuestro sistema operativo, pero también nos permitía correr programas, ¿ya? Y estos programas fueron los primeros que surgieron, ¿ya? Sin interfaz gráfica, ¿ya? Luego, ¿cierto? Windows y Mac, en los años 90, por ahí, ellos crearon, ¿cierto?, la interfaz gráfica, ¿ya? Para darle una usabilidad más fácil a los usuarios finales, ¿ya? Ya que el terminal, como ustedes se dan cuenta, es un poquito más complicado de utilizar, ¿ya? Entonces, como les decía, el terminal nos va a servir para navegar entre los archivos y correr programas que no tengan interfaz gráfica, ¿ya? Como por ejemplo el programa Git, ¿ya? Si bien ahora, en estos momentos ya existen varias interfaces gráficas, como las que yo les mostré ayer, la llamada SourceTree, que nos permite, ¿cierto?, ver de manera más visual el comportamiento de las ramas cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto, ¿ya? Entonces, eso es con el terminal. Ya vamos a ver la estructura básica que tienen los sistemas operativos para poder navegar en ella. Bueno, la estructura básica, cabe destacar que por cada sistema operativo vamos a tener una distribución de carpetas distinta, ¿ya? Es por esto que yo les puse un ejemplo acá de Windows y un ejemplo acá de Unix, ¿ya? Lo que cabe destacar acá es que cada una de estas estructuras de directorio están ordenadas de tipo árbol, ¿ya? O sea, parten de una raíz y empiezan a tener sus carpetas hojas, ¿ya? Y las cuales ya pueden igual tener hijos, ¿ya? Pero lo que cabe destacar acá es que es una estructura de árbol, ¿ya? Y en la cual nosotros vamos a poder navegar a través del terminal, ¿ya? Vamos a ver los comandos básicos para poder movernos en el terminal, ¿ya? Que igual los vimos ayer, pero los vamos a volver a repetir, ¿ya? Estos son los comanditos básicos que nos van a permitir poder movernos de manera más fácil, ¿ya? Como por ejemplo, el pwd, que lo vimos ayer, ¿cierto? Nos servía para saber la ruta entera, ¿cierto?, de mi directorio, ¿ya? O el full path, ¿ya? Donde yo estoy trabajando en el momento. Luego de eso vimos el listar archivo, el comando ls, que nos servía para poder visualizar tanto los archivos como carpetas, ¿ya? Yo les dije que también teníamos opciones, ¿ya? Para esos comandos, como por ejemplo la opción ls espacio -a, ¿ya? ¿Qué nos dará esta opción? Nos permitirá, por ejemplo, mostrar los archivos ocultos de nuestro directorio, ¿ya? Luego, ¿cierto? Vimos el comando para poder navegar, el comando cd,
o el change directory, cambio de directorio, que nos permite, ¿cierto?, movernos dentro de las carpetas, tanto hacia adelante como hacia atrás, ¿ya? Luego de eso nosotros vimos que podíamos manipular archivos y carpetas, también a través de comandos, ¿ya? ¿Cuáles eran estos comandos? Vamos a pasar a verlos. Bueno, los comandos que vimos ayer fueron el mkdir, que nos servía ¿para qué? Para poder crear nuevas carpetas, ¿ya? Nosotros desde el terminal podemos crear las carpetas que queramos con el comandito mkdir, ¿cierto? Mkdir y el nombre, ¿cierto?, de la carpeta. Luego vimos el comando touch, que funciona exactamente igual que mkdir, lo único que este touch nos crea archivos, ¿ya? Cabe destacar, ¿cierto?, que hay que poner el nombre del archivo y su extensión, ¿ya? Por ejemplo, touchstyle.css y me crearía mi archivo style.css, ¿ya? Luego vimos que teníamos la opción de poder copiar copiar directorios o archivos, ¿ya? ¿Cómo lo hacíamos? Con el comando cp, ¿ya? cp, ¿cierto?, el archivo que quiero copiar y luego, ¿cierto?, un espacio y la ruta donde lo quiero dejar, ¿ya? Para mover archivo es exactamente igual. Usamos, ¿cierto?, el comando move o mv y ponemos, ¿cierto?, el archivo o carpeta que queremos copiar y ponemos el destino, ¿ya? Un espacio y el destino, ¿ya? Cabe destacar que para tanto copiar o mover o remover carpetas debemos usar la opción "-r", ¿ya? Que significa recursive, ¿ya? ¿Y qué va a hacer esta opción recursiva? Lo que va a ser entrar a cada una de las carpetas hijas y, por ejemplo, cuando estamos borrando, me va a borrar todo lo que esté dentro de esa carpeta. Y si tiene carpetas hijas, las va a seguir borrando, ¿ya? Para el mover y el copiar exactamente lo mismo. Si estoy copiando carpetas, ¿ya? Tengo que usar el cp-r, el nombre de la carpeta que quiero copiar y el destino al que yo lo quiero dejar, ¿ya? Entonces, eso sería con los comandos que vimos ayer, ¿ya? Los comandos básicos para tanto poder navegar como para poder manejar los archivos y carpetas. ¿Ya? Si hay alguna duda sobre estos comandos, me la dejan en el chat o levantan la manita y no hay ningún problema, se la podemos explicar de nuevo. Bueno, para continuar, ¿cierto? Luego de eso nosotros vimos Git, ¿ya? Y definimos qué es lo que era Git, ¿ya? Entonces, Git es un software de control de versiones pensado en la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente, ¿ya? Cuando, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto grande y tenemos, por ejemplo, distintos colaboradores, es súper necesario ocupar un control de versiones. ¿Por qué? Porque nos permite trabajar con mayor eficiencia y mezclar los códigos de manera más rápida, ¿ya? Por ejemplo, si yo modifico ciertos archivos durante mi día y un compañero modifica sus archivos durante un día, luego, ¿cierto?, con Git no habría problema en mezclarlo, ¿ya? Porque Git detectaría qué cambio hice yo y qué cambio hizo mi compañero. Pero imagínense si no tenemos Git. Tendríamos que estar cada uno preguntándole a cada compañero, oye, tú modificaste el archivo, por ejemplo, index.html, modificaste el archivo contact.html, y por ejemplo, si no lo modificaron, ya, yo lo podría subir. Pero por ejemplo, si ellos lo modificaron, tendríamos que estar revisando línea por línea y comparando, ¿cierto?, el código de mi compañero con el mío, ¿ya? Esto Git lo hace de manera automática, ¿ya? Y por ejemplo, si es que, por ejemplo, un compañero modifica una línea que yo también modifiqué, esto generaría, yo al mezclar ese código, me generaría un conflicto, ¿ya? Entonces no me dejaría guardar ese cambio. ¿Qué me permite Git? Lo que me permite Git es poder resolver ese conflicto, ¿ya? Entonces yo tendría que hacer, tendría que llamar a mi compañero, ¿cierto?, y preguntarle qué estaba haciendo en la línea que teníamos conflicto, ¿ya? Y poder resolver el conflicto, ¿cierto? Dejar el cambio mío o el cambio de él. O, si fuera alguna circunstancia, dejar ambos cambios, ¿ya? Eso igual Git lo controla, ¿ya? La resolución de conflictos. Entonces, su propósito es llevar el registro de los cambios en archivos de computadora y coordinar el trabajo de varias personas que realizan sobre archivos compartidos, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora qué es un repositorio, ¿ya? Que sería la parte de GitHub, ¿ya? Entonces, ¿qué es un repositorio? Un repositorio de código es un servidor con un sistema de control de versiones, ¿ya? En este caso sería Git, que permite guardar todo nuestro programa, toda nuestra aplicación en un lugar seguro y a través de un control de versiones que permite mantener un historial de todos los cambios que se producen, ¿ya? Cualquier cambio, por más mínimo que sea, si yo cambio una sola línea de código en mi proyecto, Git lo va a detectar, ¿ya? Y va a, ¿cierto?, determinar qué persona lo cambió, ¿ya? Para poder, ¿cierto?, saber qué estaba haciendo o cuáles eran las intenciones de esa persona, ¿ya?
Eso es cierto con los repositorios. Vamos a ver los repositorios más populares que existen, ¿ya? O las opciones que tenemos, ¿ya? Bueno, las opciones más populares serían, por ejemplo, GitHub, que GitHub en este momento es el líder, ¿ya? El que tiene más repositorios en el mundo, ¿ya? También cabe destacar que GitHub, por ejemplo, desde el 2018 es financiado por Microsoft, ¿ya? Lo que provocó que algunos proyectos de GitHub fueran migrados, ¿ya? ¿Por qué? Por las intenciones que podía tener Microsoft con los códigos que ellos estaban colaborando con GitHub, ¿ya? Luego tenemos GitLab, ¿ya? Otra opción, y tenemos Bitbucket, ¿ya? Por ejemplo, hace años atrás GitHub solamente nos permitía crear repositorios públicos, ¿ya? Podíamos tener los colaboradores que queramos, pero nos obligaban que nuestro repositorio tenía que ser público, ¿ya? O si no teníamos que pagar, ¿ya? Entonces, por eso empiezan a surgir ciertas alternativas. Por ejemplo, Bitbucket en ese tiempo ofrecía, ¿cierto?, tener una cuenta gratuita y poder tener repositorios privados, ¿ya? ¿Cuál era la condición de Bitbucket? Que no podíamos tener más de 5 colaboradores, ¿ya? Si teníamos más de 5, o por ejemplo 6, ya teníamos que pagar una cuenta ya de una cuenta profesional, ¿ya? Eso sería cierto con las opciones que tenemos, ¿ya? En estos momentos, desde el 2020, ya GitHub nos permite tener tanto repositorios públicos como privados, ¿ya? Y nos permite tener los colaboradores que queramos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es GitHub? GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo, ¿ya? Para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git, ¿ya? Entonces, ellos tienen el sistema de versiones Git, ¿ya? En su servidor. Entonces, por eso a nosotros nos permite subir nuestros archivos locales que están en Git a su servidor. Entonces, se utiliza principalmente para la creación y mantención del código fuente, ¿ya? GitHub ofrece su servicio básico de forma gratuita, como se los decía, y las cuentas gratuitas son comúnmente usadas para albergar proyectos open source, ¿ya? ¿A qué me refiero con open source? A que son proyectos libres, ¿ya? Tú lo puedes bajar, tú lo puedes modificar y no habría problemas legales, ¿ya? Vamos a ver entonces cómo poder nosotros vincular nuestro proyecto, ¿cierto?, que teníamos ayer con GitHub, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Primeramente, nosotros debemos tener una cuenta en GitHub, ¿ya? Tenemos que registrarnos en GitHub y vamos a obtener una cuenta, ¿ya? Esto es de forma gratuita. Luego, ¿cierto?, en el dashboard principal deberíamos ingresar a este botoncito que dice New, ¿ya? En este botoncito New nosotros vamos a poder crear nuestro nuevo repositorio, ¿ya? Luego que presionamos acá, nos llevaría a esta segunda pestaña, ¿ya? O página, ¿cierto? Donde nos pide, ¿cierto?, el nombre de nuestro repositorio y nos permite decidir si queremos que este repositorio sea público para que cualquier persona lo pueda acceder o privado, ciertamente, que solamente nosotros y algún colaborador lo pueda ver, ¿ya? Tenemos esas dos opciones. Luego de eso, ¿cierto?, tenemos esta pequeña sección que nos permite, ¿cierto?, la opción de crear un archivo README en Markdown, como les decía ayer, y nos permite, ¿cierto?, agregar un archivo gitignore, ¿ya? Que en este caso no lo vamos a usar porque ya tenemos nuestro repositorio en local, ¿cierto? Entonces no lo vamos a necesitar, ¿ya? Este gitignore es importante, ¿cierto?, cuando, por ejemplo, ya estamos trabajando con frameworks, como por ejemplo Vue, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros cuando trabajamos con Vue necesitamos instalar ciertos paquetes, ¿ya? Paquetes de instalación o librerías, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este gitignore? ¿Ya? Solamente me va a tomar mi código fuente de mi proyecto, ¿ya? Entonces, estas librerías, por ejemplo, la vamos a manejar con otro archivo, ¿ya? Llamado package.json, ¿ya? Con este package.json vamos a tener todas las librerías o dependencias de nuestro proyecto. O sea, lo único que vamos a compartir nosotros sería nuestro código fuente de nuestro proyecto. No tendríamos que estar, por ejemplo, si tengo un framework de CSS o tengo otra librería, no tendría que estarlas compartiendo con mis compañeros, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de ese archivo package.json haríamos la instalación local, ¿ya? Entonces solamente estaríamos compartiendo el desarrollo de nosotros, de nuestro proyecto, ¿ya? No las dependencias, como les mencionaba, como las librerías. En ese caso, entonces, es útil el gitignore. Luego de eso, ¿cierto?, vamos a crear el repositorio, ¿ya? Lo creamos, ¿cierto? Ponemos acá Create Repository y nos va a crear el repositorio. Y nos va a llevar a esta ventana, que nos permite, ¿cierto?, nos da las instrucciones para nosotros poder vincular nuestro proyecto a GitHub, ¿ya? Miren, si ustedes se dan cuenta, cuando él crea, nos da dos opciones, ¿ya? Crear un repositorio nuevo o
ya puchar, ¿cierto?, un repositorio local existente desde la línea de comando, ¿ya? Y esa sería la opción que nosotros debemos ocupar, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos creado nuestro proyecto, ¿ya? Como el día de ayer hicimos, si ustedes se fijan, hicimos el git init, agregamos algunos archivos, ¿cierto? Y hicimos commit, ¿ya? Entonces, ¿qué nos falta ahora? Agregar el remote y comenzar ya a hacer push, ¿ya? A nuestra rama remota, ¿ya? Ya que en este caso sería master, ¿ya? Nosotros igual podemos renombrar esas ramas y podemos tener las ramas que queramos en el repositorio remoto, ¿ya? Entonces, esa es la forma de poder vincular, ¿cierto?, GitHub a nuestro repositorio local, ¿ya? Es bastante fácil, no es nada complicado, ¿ya? Y de hecho la documentación de GitHub es súper buena y nos permite hacerlo rápido, ¿ya? Entonces, después que tenemos esto, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos agregar cambios al repositorio, ¿cierto? A nuestro repositorio local, ¿ya? Entonces, luego de tener los cambios realizados en nuestra rama local, lo que debemos hacer es hacer un push en nuestro repositorio remoto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando en la rama master, debemos usar el siguiente comando. Entonces sería git push -u origin master, ¿ya? Ese -u, en el caso de que estemos ocupando el SSH, ¿cierto? No tendría que ser necesario, ¿cierto? Porque esa llave SSH lo que nos permitiría, ¿cierto?, sería autenticarnos en GitHub de manera automática, ¿ya? Entonces no tendríamos que poner ese -u, sería solamente git push origin master, ¿ya? Y haciendo ese comando ya tendríamos nuestra copia en nuestro repositorio remoto, ¿ya? De lo que está en nuestro local, solamente en esta rama, ¿cierto?, en la rama master, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos la rama develop, deberíamos, ¿cierto?, subir git push origin develop, ¿ya? Entonces, sabiendo esto, vamos a hacer el ejemplo, ¿ya? Para poder vincular, ¿cierto?, nuestro primer repositorio a un proyecto, ¿ya? Entonces voy a dejar acá de compartir pantalla para comenzar a mostrarles cómo funciona eso, ¿ya? Voy a mostrarle el escritorio. Acá está al ladito, ¿cierto? Acá tengo el Visual Studio Code, pero lo voy a abrir otra ventana, ¿ya? Nueva ventana. Ya. Entonces voy a crear a ver, voy a ver el proyecto que hice ayer. Lunes intro git, que lo tengo ya, eso ya lo tengo vinculado a GitHub, así que voy a hacer un proyecto nuevo, ¿ya? Entonces, vamos a crear, hoy día es martes de GitHub, ¿ya? Y GitHub page. Vamos a crear y voy a abrir, ¿ya? Voy a crear mi nuevo archivo, ¿cierto? Por ejemplo, va a ser un index HTML. Voy a también crear al tiro, aprovechar de crear las carpetas, por ejemplo, assets. Por ejemplo, nueva carpeta CSS. Y por ejemplo, nuevo archivo state.css. ¿Ya? Acá voy a tener un body y voy a tener solamente unas pequeñas instrucciones solamente, ¿ya? Voy a tener eso acá, voy a tener mi archivo HTML, ¿cierto? Acá siempre tengo que cambiar el idioma a español, que algunos, ¿cierto?, se me olvidó. En algunos desafíos yo veía que me dejaban en inglés, ¿ya? Es solamente una recomendación cambiarlo, ¿cierto?, a español, ¿ya? Para las próximas veces. Ya, entonces documento, entonces mi página en GitHub. Ya. Entonces acá yo voy a tener, ¿cierto?, algún encabezado. Entonces, exportando mi proyecto local a GitHub. Ya, eso solamente vamos a tener. Ya. Entonces voy a abrir el terminal ahora y voy a inicializar Git, ¿cierto? Porque todavía como ese proyecto es nuevo,
lo primero que tenemos que hacer nosotros, como decíamos ayer, como dijimos, disculpen, es hacer el git init, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace ese del git init? Ya, lo primero, principal, es cierto, es pararnos en la carpeta padre, ¿ya? De nuestro proyecto. En este caso sería mi carpeta padre, ¿cuál sería? La que creé recién, que se llama martes-github-github page, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo al ver el terminal, él me ubica, ¿cierto?, en la carpeta padre. Entonces, para verificar solamente voy a hacer un ls, ¿ya? Y si ustedes se fijan, tengo mi carpeta assets y tengo mi index.html, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago un git status, ahí me va a reclamar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no tengo todavía inicializado ningún git, ¿ya? Entonces voy a limpiar y voy a hacer mi git init, ¿ya? Acá cabe destacar que este del git init yo solamente lo hago una vez, ¿ya? Solamente una vez que yo creo este git init, ya no tengo que volver a ocuparlo nunca más, ¿ya? En toda la historia del proyecto, ¿ya? Solamente una vez. Ya lo tengo creado, ¿cierto? Ya puedo hacer mis comandos de git, ¿cierto? Por ejemplo, el git status, ¿ya? Ese git status siempre lo vamos a estar ocupando porque nos va a permitir saber, primeramente, dónde estamos parados, en qué rama, y nos va a permitir saber qué archivos han sido cambiados, ¿ya? Entonces va a ser como nuestros ojos. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos esta opción, ¿cierto? Que nos permite, ¿cierto?, agregar estos cambios para comitearlos, ¿ya? Si ustedes se fijan acá al ladito, también hay una opción de Git, ¿ya? Que nos proporciona Visual Studio Code, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, nosotros igual podríamos agregar estas cosas, ¿ya? Por ejemplo, yo podría ver acá index, y se fijan, si yo le hago, presiono ahí sobre index, me va a mostrar los cambios que yo he hecho. Entonces, si ustedes se fijan, cuando comenzó el archivo no tenía nada, ¿ya? Y entonces yo solamente lo que he hecho es agregar cosas nuevas, ¿ya? Entonces, por eso aparece todo en verde, ¿ya? Todo lo que yo agregué está en verde porque todo lo que yo he agregado es nuevo, ¿ya? Por ejemplo, acá debería marcarme lo mismo, ¿cierto? Antes no tenía nada y ahora tengo lo que agregué recién, ¿ya? Entonces, aquí iba con esto, que nosotros también podemos hacer un git add desde acá. ¿Cómo lo hacemos? Agregando, ¿cierto?, el almacenar cambios provisionalmente, ¿ya? Entonces, con ese lo vamos a estar haciendo como el git add, ¿ya? Git add espacio index.html sería lo mismo que estoy haciendo acá, desde la interfaz gráfica, ¿ya? Y, por ejemplo, también, ¿cierto? Después nosotros de hacer ese git add, ¿qué debíamos hacer? Era el git commit, ¿ya? Entonces, podíamos hacerlo desde acá, o también lo podemos hacer desde acá. Entonces, acá me está pidiendo el mensaje de mi commit. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner inicio de proyecto, ¿ya? Y le pongo enter. O no, ahí, y le pongo confirmar. Confirmar, ¿ya? Y ahí está, ¿cierto?, guardándome los cambios. Si ustedes se fijan ahora, yo no tengo ningún cambio, ¿ya? Y si hago, por ejemplo, un git status otra vez, ¿qué me va a decir? Me va a decir que estoy en la rama branch, pero no tengo ningún cambio, ¿cierto?, en mi working tree, ¿ya? En mi árbol de trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cómo veo yo que este commit se hizo? Con otro comando, con el git log, ¿ya? Con ese git log yo puedo ver todos los commits de mi proyecto, ¿ya? Entonces, git log, y, por ejemplo, ahí estaría mi primer commit, ¿ya? Inicio de proyecto. Entonces, si ustedes se fijan, ayer vimos, ¿cierto?, la forma de hacerlo desde acá, desde la interfaz, desde el terminal, y ahora yo les muestro cómo hacerlo desde acá, desde GitHub, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, del GitHub es súper bueno para cuando ya empezamos a hacer cosas, a cambiar cosas de archivos. Por ejemplo, voy a empezar a modificar esto, ¿ya? Por ejemplo, acá, mi página GitHub, va a decir mi página GitHub en GitHub page, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, acá en mi archivo también me está mostrando los cambios que tengo, ¿ya? Con esta línea azul, ¿ya? Esta línea azul me indica que yo he modificado este archivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hago i, si ustedes se fijan nuevamente acá al lado izquierdo, tenemos el índice que cambió. Entonces yo le voy a hacer de nuevo un clic, ¿ya? Entonces ustedes acá pueden ver que en esta parte, ¿cierto?, de mi trabajo yo he modificado, ¿cierto?, la línea 6, ¿ya? Por una parte saqué la línea 6 y por otra parte la agregué otra vez, ¿cierto? Y lo que le agregué fue esta parte de en GitHub page, ¿ya? Entonces ustedes pueden ir viendo todos los cambios que ustedes van haciendo en su archivo, ¿ya? Antes de guardarlo, ¿cierto? Entonces, en caso de que, por ejemplo, por casualidad, ¿cierto?, hayan dejado, por ejemplo, espacio en blanco, eso igual va a contar como un cambio, ¿ya?
Entonces ustedes igual lo podrían ver acá. ¿Ya? Entonces nos estaría marcando que yo agregué la línea 6, la línea 7 y la línea 8. Entonces nosotros diríamos, pero la línea 7 y la línea 8 realmente no están haciendo nada. ¿Ya? Entonces nos permitiría, ¿cierto? Antes de comitear o hacer cosas, verificar lo que nosotros tenemos para cambiar. ¿Ya? Porque, por ejemplo, cuando estamos haciendo algún requerimiento, alguna funcionalidad, la mayoría del tiempo vamos a tener que modificar más de un archivo. ¿Ya? 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, eso es cierto con la parte de que vimos ayer de GitHub. Entonces, ahora lo que nos convoca es poder esto vincularlo a GitHub, ¿cierto? Que era lo que yo les decía. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya, entonces lo que me falta acá es guardar este cambio. Entonces, este cambio yo voy a hacer de nuevo acá, voy a agregarlo y voy a comitearlo. ¿Ya? Una vez esto que si ustedes se fijan acá, hay dos partes, ¿cierto? Una de cambios y una de cambios en stage, ¿ya? Todo lo que esté en cambios en stage es lo que nosotros, o lo que va a pescar el commit, ¿ya? O lo que va a guardar, lo que va a empaquetar, ¿ya? Porque, por ejemplo, podríamos tener cambios que nosotros no queramos comitear, tendría que estar acá abajito, ¿ya? Entonces, voy acá a poner modificación del título, index, ¿ya? Y voy a confirmar. Entonces, eso es lo mismo que hacer ese git commit menos -m y el mensajito, ¿ya? Entonces, ahí guardó, voy a hacer un git log otra vez. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan ahora, me muestra dos commits, ¿ya? Primero mi inicio de proyecto, que fue a las 9:40, y me indica, ¿cierto?, en la modificación del título index, que fue a las 9:43, ¿ya? Entonces, ahora que nos falta es esto que tengo acá, poder vincularlo, ¿cierto?, a GitHub. Entonces, vamos a ir a GitHub y vamos a ver qué pasa en GitHub, ¿ya? Entonces, yo acá en GitHub ya estoy logueado, ¿ya? Entonces, lo que ustedes deben hacer si es que no se han logueado, ¿cierto?, es registrarse primero. O sea, si no se han registrado, disculpe, registrarse y luego van a poder entrar acá, a este panel, ¿ya? Entonces, lo primero que yo les decía era entrar a esta parte, que era del new, para crear un nuevo repositorio, ¿ya? Y acá nos indica el nombre de este repositorio, ¿ya? Y el dueño, ¿cierto? Que en este caso sería yo. Entonces, por ejemplo, le voy a poner partes de GitHub, ¿ya? Entonces, ese va a ser mi repositorio, ¿ya? Luego eso nos permite escribir una descripción opcional, ¿ya? Acá podríamos poner la descripción de nuestro proyecto. Y acá nos permite, ¿cierto?, poner si queremos que esto sea público o queremos que esto sea privado, ¿ya? Cabe destacar, si nosotros queremos ocupar el GitHub page, obligatoriamente nuestro repositorio tiene que estar público, ¿ya? Porque yo una vez tenía un repositorio privado y lo quería mostrar, ¿cierto?, en GitHub page y no me permitía. Me decía, ¿sabes qué? Primero tienes que cambiar la visualización de tu proyecto, ¿ya? Tienes que cambiarlo de privado a público, ¿ya? Entonces, cambiándolo a público, ya después ya podía ocupar el GitHub page, ¿ya? Entonces, vamos a dejarlo público, ¿ya? Y luego eso es lo que yo le explicaba antes, ¿ya? Que lo vamos a dejar como está. Y vamos a pasar a crear el repositorio. Vamos a crear el repositorio. Y ya, en este momento ya está creado el repositorio, ¿ya? Está vacío, ciertamente, pero ya está creado. Entonces, como yo les decía, por ejemplo, si nosotros quisiéramos partir desde un repositorio nuevo, tendríamos que hacer esto, ¿cierto? Igual es exactamente lo mismo que hice yo, ¿ya? Pero en mi local. Entonces, primero, ¿qué hice primero? Hacer un git init. Después, ¿qué hice? Hacer un git add. Y después hice git commit, ¿ya? Y en este caso yo hice 2 commits, ¿ya? Y es la única diferencia con esto. Entonces, después lo que sigue es poder, ¿cierto?, agregar mi remote, ¿cierto?, a mi repositorio local. Entonces, ¿cómo se hace esto? Con la instrucción git remote y lo que sale acá abajito, ¿ya? Que ustedes solamente deben copiarlo, ¿ya? Copiamos esto y vamos de nuevo a Visual Studio Code, ¿ya? Para poder vincular esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo vinculamos? Abrimos un terminal. Acá ustedes pueden acá abrir los terminales que quieran, ¿ya? Por ejemplo, acá yo, si vuelvo acá a batch 1, voy a tener lo que tenía acá en Git, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría estar acá trabajando con Git y acá podría estar trabajando con otra cosa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estoy estando, ¿cierto?, en la carpeta padre de mi proyecto, eso es súper importante, voy a agregar ese comando. Entonces, ¿cómo sería? Solamente lo copio. Git remote add origin y es, ¿cierto?, el repositorio. Entonces, hago enter, ¿ya? Y estamos listos, ¿ya? Ahora lo único que me queda es poder ya empezar a hacer mis push, ¿ya? O sea, mis empujones de código hacia el repositorio, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo haría?
con la instrucción, ¿cierto? Git push origin master, ¿ya? Entonces, con esta instrucción, yo podría, ¿cierto?, mandar esto que tengo acá, lo podría mandar a GitHub, ¿ya? Y poder tenerlo guardado en GitHub. Entonces, en caso de que mi computador se echara a perder, ya le cayera agua, o me lo robaran, yo podría tener mi código fuente respaldado, ¿ya? Entonces, git push origin master y voy a lanzarlo. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, él no me pidió ninguna clave ni de usuario ni de contraseña. ¿Por qué? Porque yo estoy ocupando la configuración del SSH. ¿Ya? Eso de la instalación, ¿cierto? Si que ustedes tuvieron problemas con el SSH, lo vamos a ver en la parte asincrónica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pasó lo mismo que ayer, ya que teníamos, ¿cierto?, 3 sistemas operativos, y los 3 sistemas operativos es distinto hacer eso de la vinculación de la clave SSH. ¿Ya? Pero es súper sencillo de hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me permite eso? No tener que poner mis credenciales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo hice el git push origin master y no me pidió nada. ¿Ya? En cambio, si utilizara la opción de HTTPS, que está acá, para que no... Por ejemplo, tenemos la opción HTTPS y la opción SSH. ¿Ya? Entonces, si yo usara la opción HTTPS, cada vez que yo haga un push o haga un pull para traerme los cambios, lo que provocaría sería que me permitiera, ¿cierto?, pedirme las claves tanto de usuario como contraseña cada vez que yo haga un push o haga un pull, me va a pedir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso sería molesto cuando nosotros estábamos trabajando ya, no sé, 8 horas seguidas y estamos full desarrollando y inspirando cosas, ¿cierto?, al repositorio remoto, ¿ya? Entonces, para eso, ¿cierto?, se crea eso de la clave SSH, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo hice el git push origin master, ¿ya? Entonces, ¿qué me dijo este mensajito? Ahí me dijo, ¿cierto?, que lo creó, y me dice que lo creó, ¿cierto?, creó una nueva branch, ¿ya?, llamada master en el remoto, ¿ya? Entonces la creó en master y la tiró acá al master del remoto, ¿ya? Entonces, acá dice, ¿cierto?, que se completó, ¿cierto?, al 100% lo que yo le envié. Entonces, ¿qué podría hacer yo acá? Podría revisar esto. Entonces, ¿cómo haría eso? Tendría que ir acá a master de GitHub, que sería, ¿cierto?, mi repositorio, y si ustedes se fijan ya aparecen mis 2 archivitos que yo tenía en mi local, ¿ya? Entonces, ¿cómo opera esto? ¿Ya? Acá en este caso me dice que tengo un branch, ¿ya? Y tengo, ¿cierto?, estas 2 carpetitas, ¿ya? Entonces yo podría seguir modificando, ¿cierto?, mi código, ¿ya? Entonces ya acá yo lo tengo vinculado a GitHub, ¿ya? Entonces estamos listos, podemos continuar, ¿cierto?, como lo hacíamos ayer. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a agregar un párrafo, ¿cierto? Un parrafito, vamos a agregar, voy a agregar un footer, ¿cierto? Y voy a agregar otro párrafo acá que diga todos los... Profe, ¿podría hacer esos cambios en una rama aparte para ver cómo funciona eso? ¿Cómo? Ah, ya hizo. O sea, Ronnie. Ya, ¿quieres Gracias. que yo, por ejemplo, quieres que yo cree una rama y la tira Y arriba? después la ¿Eso? migre, Ya, claro. ya. Entonces, todos los rechos reservados, ya. Y voy acá a guardar, ¿cierto? Entonces, y el status, ya, estoy acá, estoy en branch master, ya. Entonces, ¿qué me dice Ronnie? Me dice Ronnie, ¿sabes que debes crear una rama nueva? ¿Ya? Entonces voy a crear una rama llamada develop, ¿ya? Entonces, voy a hacer, ¿cómo creo esa rama? Con git checkout, ¿cierto? -b y la rama que quiero crear, ¿ya? Entonces, sería git checkout develop, ¿ya? Entonces, estos cambios que yo tengo acá debería pasármelos a develop, ¿ya? Git checkout develop. Cabe destacar que todavía esto no lo agrego al stage y todavía no lo comiteo, ¿ya? Git checkout -b develop, ¿ya? Entonces, acá me cambió, ¿cierto?, a la rama develop, ¿ya? Y también, ciertamente, me conservó los cambios, ¿ya? Entonces, estoy acá en develop. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá en develop? Voy a agregar estos cambios que hice acá. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a hacer, ahora no voy a usar esta parte de la interfaz gráfica, voy a hacerlo por acá, ¿ya? Entonces, git add, y por ejemplo, yo les decía que teníamos 2 opciones, all o el puntito, ¿ya? Son exactamente lo mismo. Me va a agregar todo lo que está acá. Todo lo que esté en este moradito, rosado, no sé cómo ustedes lo ven, ¿ya? Entonces, git add, agrego, ¿cierto? Y voy a hacer un git commit. Git commit -m,
y voy a poner, ¿cierto?, que agregué sección párrafo y footer, ¿ya? Pum, y comiteo, ¿ya? Entonces, esto ya está guardado en mi local, ¿ya? Pero en el repositorio remoto no está. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero vamos a hacer un git log para que vean que tengo ahora tengo tres commits, ¿cierto? El primero que hice, ¿cierto? O sea, los dos primeros que hice con master y el último que tengo en develop. Entonces, por eso me marca el here, ¿ya? Eso es lo que yo tengo ahora. Estoy en develop, ¿ya? Entonces, entonces tengo que pasar eso a la rama remota. ¿Cómo hago eso? Git push origin develop, ¿ya? Git push origin develop y hago enter, ¿ya? Y, por ejemplo, me puchó, ¿cierto? Como esta rama no estaba creada en el remoto, la creó automáticamente, ¿ya? Hizo un new branch develop y copió, ¿cierto?, lo que yo tenía en mi develop, lo copió hacia allá, ¿ya? Entonces, en este momento yo estoy trabajando con dos ramas, tanto en mi local como en mi repositorio remoto, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan ahora, voy a recargar esta página, ya en vez, ¿se acuerdan que aparecía una branch? Ahora me aparecen dos branch, ¿ya? Entonces tengo la branch master y la branch develop, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos vincular. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir modificando cositas, disculpe, eso no era, era acá. Vamos a seguir modificando cositas para hacer otro boot, ¿ya? Y después eso pasarlo a master, ¿ya? Entonces, estoy acá, ya creo mi footer, voy a crear acá un nav, ¿ya? Creo un nav, ¿cierto? Voy a crear un li por 3, ¿cierto? Me quedó medio feo. Ahí sí, li por 3. Y acá voy a poner, ¿cierto? Una, y voy a poner algunos links, ¿cierto? No sé, cualquier cosa. Link 1, link 2 y link 3, ¿ya? Eso es cierto, nos estarían permitiendo navegar por nuestro sitio web, ¿ya? Entonces, entonces, si ustedes se fijan ahora, lo que me está marcando en verde es lo que yo he cambiado, ¿ya? Esto no me lo cambia porque ya está en otro commit anterior, ¿ya? Entonces guardo y esto lo voy a comitear, ¿ya? Entonces, tengo primero agregarlo, ¿cierto? Entonces, git add, git status siempre status para saber dónde estoy parado y dónde estoy, ¿ya? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que estoy en branch develop, ¿bien? Está correcto y que modifique ese archivo, correcto, ¿ya? Solamente como verificación siempre es bueno utilizar ese git status. Git add, puntito, y agrego ese cambio, ¿ya? Git commit, -m, y agrego el mensajito, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice acá? Agregué, ¿cierto?, la barra de navegación. Agregué barra de navegación. Y guardo. ¿Ya? En este momento, mi repositorio remoto todavía no ve estos cambios, ¿cierto? Porque están en mi local solamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? De nuevamente, git push, origin, y no olvidar, ¿cierto?, la rama donde estamos trabajando, ¿ya? Develop. ¿Ya? Git push origin develop y la empujamos. ¿Ya? Y ahí estaría, ¿cierto?, mi cambio tanto en mi local como en la rama develop, ¿ya? Entonces, ¿qué me gustaría ahora? Sería pasar lo que tengo en develop, pasarlo a master, ¿ya? Porque ya, por ejemplo, ya nos dimos cuenta que terminamos el desarrollo y ahora tenemos que pasarlo a producción, ¿ya? Solamente como ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? ¿O cómo lo hago? Primeramente necesitamos cambiarlo de rama, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos traer la rama develop a master, yo tengo que estar parado en master y traérmela. Así lo pienso yo, ¿ya? Me paro en la rama y traigo la que yo quiero mezclar, ¿ya? No al revés, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabemos en qué branch estamos? Por ejemplo, con el git status se podría saber. ¿Cómo es otra opción? Con el git branch, ¿ya? Git branch, y me va a dar todas las ramas de mi repositorio local, y me va a marcar con verde la que está activa. En este caso, ¿cuál está activa? Develop, ¿ya? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Me debo primeramente cambiar a master. Entonces, ¿cómo lo hago? Git checkout y el nombre de la rama a la cual me quiero cambiar, ¿ya? Entonces sería master. Git checkout master, y hago enter. Ya en este momento cambié a master. Ya si ustedes se fijan,
me dejó los cambios que tengo en master, ¿ya? Entonces, por esto es bueno Git, ¿ya? Porque nosotros podemos retroceder, ¿cierto?, a commits anteriores o de producción, y por ejemplo, si nuestra producción se está cayendo por alguna funcionalidad nueva, pum, la podemos bajar y subir la vieja, ¿ya? Mientras reparamos, ¿cierto?, el bug. Ya. Entonces, tengo eso, ¿cierto? Me cambié a master. Entonces, por ejemplo, si hago un git branch otra vez, si ustedes se fijan, ahora en cambio, en vez de marcarme el develop, me marca master, ¿ya? Entonces, ¿qué nos falta por hacer? Hacer el famoso git merge, ¿ya? Entonces, git merge, con OF, y el nombre de la herramienta que yo quiero, ¿ya? ¿Qué herramienta sería? La herramienta develop, ¿ya? Git merge, no, F, ¿cierto? Y ahí debería estarme pescando. Develop, ¿cierto? Y guardo, ¿ya? Entonces, en este momento yo tengo master igualado a develop, ¿ya? Entonces, en este momento ya podría ya subir mi master a mi repositorio remoto, ¿ya? Por ejemplo, si hago un git log, ¿ya? Me dice, ¿cierto?, que estoy head en master, ¿ya? Y hice el último, ¿cierto? Hice un... ¿Sí? Tenemos una duda, pero no alcanzo a ver quién es, así que le cedemos la palabra y lo escuchamos. ¿Ya? Escuchémoslo. Soy yo, Michelle. Hola, Michelle. La duda que tengo es si al hacer el merge, el archivo, o sea, la master se sobreescribe y se pierde todo lo que uno hizo en la master, porque, por ejemplo, si yo cambio algo en master y no le hago el commit y después lo mezclo con el develop, se sobreescribe y se borra lo que hice en el master, algo así, ¿o no? Sí, pero por ejemplo, Michelle, si tú tienes algún cambio que choque, te provocaría un conflicto. Por ejemplo, como tú me decías que estás trabajando en master y después te cambiaste a develop, por ejemplo, si algún cambio que tú hiciste en master choca con develop, te generaría un conflicto, ¿ya? Y tú tendrías que ir a resolverlo, ¿ya? Igual lo vamos a ver cómo resolver esos conflictos, ¿ya? Ya, vale. Pero sería eso, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, en master, si tú te fijaste, yo estaba en el estado primario de mi repositorio, ¿cierto? No tenía casi nada, ¿ya? Y lo que yo hice fue agregar lo que yo tenía en develop. Entonces, lo que hizo fue mezclar. Y como no habían conflictos, lo mezcló correctamente. Entonces, no me reclamó, ¿ya? Porque lo que yo estaba haciendo no chocaba con lo que estaba en master, ¿ya? Como que se compatibilizaban, ¿no? Como que no chocaban, ¿ya? Pero, por ejemplo, puede haber el caso de que yo esté en master, haya modificado, por ejemplo, la línea 6, y en develop igual haya modificado la línea 6 y la quiera juntar, ahí voy a tener un conflicto, ¿ya? Y ahí tendría que yo resolver, decidir cuál cambio dejar, o el de develop o el de master, ¿ya? Entonces, así se resuelven esos cambios cuando está chocando el código. ¿Se entiende, Michelle? Ya, gracias. ¿Ya? Sí, ¿Sí se entiende? vale. Ya. Ya, igual te voy a explicar eso más ratito, lo de resolución de conflictos, ¿ya? Entonces, estábamos acá, chicos. Yo les mostraba solamente el git log, ¿cierto? Entonces, lo que me falta ahora, si ustedes se fijan, acá me dice que estoy en origin develop y estoy en develop. Pero acá solamente me dice que estoy en master, ¿ya? ¿Por qué? Porque aún todavía no pucheo, ¿cierto?, mis cambios al repositorio remoto. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, sería git push origin, ¿cierto? Master, porque estoy en master, ¿cierto? Git push origin master y lo tiro o lo empujo, ¿cierto? Y ya tengo, ¿cierto? Por ejemplo, si hago un git log otra vez, si ustedes se fijan, ya tengo, ¿cierto?, mi head en master, pero también tengo mi origin master, ¿ya? Entonces, eso me está diciendo que tanto mi local como mi origin están actualizados, ¿ya? Entonces, eso sería con poder hacerlo de las ramas que me preguntaba Ronnie. Ronnie, ¿se entiende cómo hacer eso de las ramas que me preguntabas? ¿Se explicó? Sí, me quedó claro. Qué Gracias, bueno. profe. Ya. Entonces, ahora lo que me falta es poder, por ejemplo, pensemos que nosotros no vamos a trabajar solos, ¿ya? Entonces, a mí, por ejemplo, me gustaría invitar a un colaborador, ¿ya? Para que me ayude en mi proyecto. Entonces, ¿cómo haríamos esto? ¿Ya? Tendríamos que ir, ¿cierto?, a nuestro proyecto, que sería, ¿cierto?, ahí market de GitHub, y acá en Settings, nosotros podemos controlar quién va a tener acceso a este repositorio, ¿ya? O qué van a hacer, perdón, nuestros colaboradores, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago esto? Manage Access, creo que es.
Acá me va a pedir la clave. Ya. Entonces, acá chicos, en Manage Access, ustedes van a poder manejar quién va a poder trabajar con ustedes, ¿ya? ¿Qué me refiero con esto? Que cuando la persona que clone mi proyecto, ¿cierto? Y si está dentro de mis colaboradores, él me va a poder hacer, ¿cierto? Un git push o git pull, ¿ya? O sea, el git pull lo va a poder hacer siempre, ¿ya? Pero el git push no lo va a poder hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque me estaría como sobreescribiendo mi proyecto, ¿ya? Entonces, en esos casos de que yo no tenga acceso, deberíamos hacer un pull request, ¿ya? Como al dueño del repositorio. Y pedirle, ¿cierto? Que nosotros estamos haciendo algún cambio en su repositorio y pedir la aprobación de ese cambio, ¿ya? En el caso contrario, ¿cierto? Vamos a trabajar con colaboradores, ¿ya? Entonces, en este caso me dice que yo no tengo aún ningún colaborador, ¿ya? Entonces voy a agregar a Mr. Jason para que sea mi colaborador, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a invitar al colaborador. Jason, ¿cómo te he buscado acá? ¿Alexander? Alexander Jason. Entonces, voy a invitar a Alexander Jason para que me colabore, ¿ya? Entonces, voy acá y lo voy a agregar, ¿ya? Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que estamos pendientes, ¿cierto?, de la invitación de Jason, para que Jason me la confirme o me la rechace. Ya me diga, no, sabes que no te va a ayudar. Chao. O me va a decir si te va a ayudar y va a poder aceptarme, ¿cierto? Entonces, a Jason le debería haber llegado un correo donde, ¿cierto?, al correo que se lo dio en GitHub, ahí le debe haber llegado una invitación. Dice Alejandro Bonilla te invita a unirte, ¿cierto?, al repositorio martes de GitHub, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con Jason? Con Jason me va a cambiar, ¿cierto?, alguna línea de código y yo también la voy a cambiar. Entonces vamos a tener conflictos, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros poder resolver esos conflictos, ¿ya? Porque en la mayoría o en el futuro, ¿cierto?, nos vamos a topar con conflictos, ¿ya? Queramos o no, vamos a tener conflictos con nuestros compañeros, ¿ya? Pero conflicto en el código, ¿ya? Entonces vamos a esperar que Jason le llegue la invitación y pueda clonar el proyecto. Quizá Jason va a querer, no sé, compartir su pantalla o algo, y ahí lo esperamos, ¿ya? Dame un segundito que me está cargando el correo. Ya. Porque lo que va a tener que hacer Jason va a tener que hacer un git. Primeramente va a tener que hacer un git clone, ¿ya? Un git clone y va a tener que agregar, ¿cierto?, mi repositorio. Luego de eso, él va a tener que ya comenzar va a poder ya, él, haciendo ese git clone, ¿cierto? Ya va a poder ya poder trabajar en el proyecto en su local y después va a poder subirme, ¿cierto?, con un git push origin master o origin develop, depende de donde esté trabajando, los cambios, ¿cierto? Y yo después lo voy a poder traérmelo a mí. O sea, voy a tener que hacer un git pull, ¿ya? Ya, mira, ahí Entonces te voy vamos a ver el quitar caso, cuando, por ejemplo, un colaborador esté adelante de nosotros en la rama, por ejemplo, master o la rama develop. ¿Y qué va a pasar en ese caso cuando nosotros queramos subir un cambio de nosotros? ¿Ya? ¿Es cierto? Ahí está cargando Jason. Sí, está algo lento. ¿Ya? Entonces, si se fijan ahí, Alejandro Bonilla te invitó a martes de GitHub. ¿Ya? Eso es lo que yo les decía anteriormente. Entonces, de esa forma nosotros podemos invitar a nuestros amigos o colaboradores, ¿cierto?, a trabajar. Ya. Ahí te acepté. Entonces Jason tiene dos opciones, o poder declinar, ¿cierto?, la opción, que igual a mí me saldría en mi panel, me diría, ¿sabes qué? Jason la rechazó, o me saldría aceptado, ¿cierto? Ya, entonces una vez que Jason acepta esto, Jason tiene que ir ahí a Code, excelente, Jason, ¿cierto? Y ver, ¿cierto?, la opción de la que está trabajando, ¿ya? Jason en este caso ya tiene configurado el SSH, entonces tiene que solamente copiar el password protect SSH key, entonces va a copiar ese código que dice github @github page, lo va a copiar. Lo que se debe hacer, ¿cierto?, seguido de esto, ¿cierto?, de copiar esto, es pararse en alguna carpeta donde nosotros queramos copiar este repositorio, ¿ya? Entonces
Entonces JSON se podría parar en, no sé dónde él tiene sus cosas, en documento o en escritorio, y podría quedarlo ahí, ¿ya? Está Esperemos que terrible le cargue lento. está un poquito lento, pero hay tiempo, hay tiempo. Dale. ¿Se ve, cierto? Se ve JSON, se ve, se ve. Ya. Aquí me paré en ICAM, ¿cierto? EduTecno, porque Ya, estaba ahí, dentro viernes ya, 24 entonces de ahí tú julio. tienes tus proyectos, en ICAM Edutendo. Bueno, Estaba algo lento, parece. se pone Ya. nervioso. Ya. Eh, Entonces, acá, chicos, el JSON ya puede hacer su git clone, es git clone, ¿cierto? Espacio, ¿cierto? Lo que él copió. sí. Y ahí el JSON le hace enter, ¿cierto? Y ahí va a empezar a clonar el repositorio. ¿Ya? Mi repositorio que yo creé acá en mi local, él lo va a clonar en su computador. Y ahí va a poder trabajar junto conmigo. Igual esto no se demora tanto, en mi PC nomás que está lento. Bueno, aquí cabe destacar que me está pidiendo una frase. ¿Por qué? Porque cuando yo creé la llave SSH, me da la opción de poner una palabra clave. Y yo puse palabra clave, en vez de ponerle enter nomás solamente, porque después te la va a pedir a cada rato, como te dijo el Alejandro, la va a pedir cada vez que uno haga el push, el pull, entonces estar poniendo ahí la frase a cada rato, imagínate. Así que, como recomendación, no hay que poner palabras clave. Ya solamente si nosotros estamos, por ejemplo, compartiendo un computador con algún compañero, y en ese caso es la opción de esa del SSH con palabra clave. Aquí ¿Ya? está, parte Pero si GitHub. nosotros solamente estamos trabajando en un computador propio, no es para qué ponerle frase, ¿ya? ¿Se ve, Alejandro? Ya Jason, ahí se ve, excelente. Entonces Ahí se ahí Jason clonó. ya clonó, ¿cierto? Mi repositorio. Entonces tendría lo mismo que tengo yo en master, lo tendría él, ¿ya? Está reclamando por tu clave SSH. Ah, verdad. Sí, porque en teoría no te copió el repositorio. No, me equivoqué en la frase. Le escribiste muy rápido, Jason. Sí. Ya, vamos de nuevo. Vamos a ver si no te reclama por la carpeta que tienes creada. Vamos, dale de nuevo. Ahora sí. Encima le puse la media frase. Colocó la campeón. Se cura. Ya, ahí sí. Entonces Ahí aquí sí. debería aparecer ahora sí. Marte. Ahí está, Marte GitHub. Ya, ahora la voy a abrir. Ahí sí copió bien. Entonces, una vez copiado, ya el JSON, ¿cierto? Lo puedo abrir y empezar a trabajar en él. ¿Ya? Entonces vamos a hacer que el JSON me va a modificar ciertas líneas de código y yo voy a modificar las mismas, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta qué va a pasar ahí.
Fue como que se fue a negro. Ahí está ahí abriendo recién una carpeta, ¿no? Abrir carpeta le pusiste y ahí quedó. Mm. Ya. No, si se pone nervioso este. Es tímido. Ahí sí. Está abriendo. Ahí. Entonces, por ejemplo, mira, si el JSON abre cualquiera de los archivos, ya tendría ya los cambios que hice recién. ¿Ya? Ahí están las carpetas, aquí está el index. Ya. Entonces, por ejemplo, el JSON podría hacer abrir el terminal. Dame un segundito que te esta cargando. Dale JSON. Ya ahora sí. Sí. En este caso, ¿cierto? Cabe destacar que el JSON no tiene que hacer un git init, no tiene que hacer nada, ¿ya? Porque ya está como todo configurado, ¿ya? Entonces, lo único que tiene que hacer es comenzar a hacer sus cambios y después hacer el git add, el git commit y por último el git push. Y lanzarme, ¿cierto? Esos cambios que hizo él al repositorio remoto, ¿ya? Para que yo posteriormente los pueda traer al mío. No, si no voy a terminar echando a la basura. Ya me está dando la rayeta ya. Mira, voy a tener que Ah, cerrar el... buena Ronnie, buena Ronnie. Vamos a dejar de compartir pantalla, parece. Se está consumiendo mucho. De eso que fueron dos archivos, ¿no? Ya, ahí Ya. estamos. Y JSON. Entonces, por ejemplo, si JSON se hace en este momento un git log, hazte un git log JSON. Y tampoco, ¿cierto? El JSON debe agregar el remote, ¿ya? Porque ya también está agregado, ¿ya? Entonces eso ya está todo agregado. Va a terminar grabando con 4 horas. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí sí, ahí Ya, sí. entonces, si ustedes se fijan, chicos, él tiene lo mismo que tengo yo. Ya, es solamente era para ver eso, ¿ya? Se demoró un poquito, pero era para que ustedes vieran que él tiene lo mismo que tengo yo en este momento, ¿ya? Entonces, el JSON me va a modificar los links, ¿ya? La línea 11, la línea 12 y la línea 13, ¿ya? Entonces el JSON quizá le va a poner otro nombre a esos links o va a hacer algo con eso, ¿ya? Parece que ya sé que voy a comprarme. Sé que no voy a invertir. Ahí no me dejan ni guardar, mira. Ahí me guardo. Ya, entonces el JSON modificó, ya. Pero yo quería JSON que me modificáis la línea, no que me agregáis línea.
Yo me quería que me modificara, por ejemplo, el link 1 le puse 3, el link 2 le puse 5, o le puse, por ejemplo, al href le puse 4. Y eso era. Pero igual está bien, porque el JSON me va a agregar, ¿cierto?, líneas nuevas y me va a tener líneas de conflicto, ¿ya? Entonces eso está bien. Entonces eso guárdamelo, JSON. Ya. ¿Ya? Y ahora, JSON, te voy a cambiar de rama. ¿Ya? Ábrete otro terminal. Te voy a cambiar a la rama develop. Entonces voy a hacer un git branch develop. Ya vamos a asumir que JSON va a estar trabajando en develop y vamos a estar trabajando ahí, ¿ya? Hoy no queréis que deje de compartir pantalla para que ande un poquito más rápido. Ahí está. Ya JSON. Entonces tiene que hacer un git branch. ¿Cierto? Los cambios que hiciste recién, no solamente lo guardaste, no. Todavía no agrega ni cometea, ¿cierto? No. Ya. Git branch, entonces, develop. Ya en este caso solamente Tengo la JSON rama tiene más. master. Entonces JSON lo que tienes que hacer es un git pull, primeramente. Lo que pasa es que ahora master y develop están iguales, ¿ya? Entonces lo que yo le recomiendo a JSON es hacer un git checkout develop. Ahí dice que me cambié la nueva rama. La develop. A develop, ¿cierto? Develop, Ya. ¿cierto? Entonces, JSON, hazte un git status ahora. Entonces debería aparecer que ya, entonces en branch develop, y ahí los cambios que hiciste en master los había guardados. Como que, ahí está, no, disculpa, están abajo, ya, están en index, ¿ya? Entonces, esos cambios tiene que hacer git add y después hacete un git commit, ¿ya? Git add, git commit. La Marcia me pregunta por qué se cambia de terminal git a batch. En realidad, Marcia, es lo mismo. Ese git te proporciona un batch, ¿ya? Entonces, ese terminal no son distintos, no es distinto un git a un batch, ¿ya? Son lo mismo, ¿ya? Es que arriba hay una pestañita que dice dos puntos git y cuando va trabajando JSON después dice batch, git, pues eso, Ya. A eso te refería, ya. Lo que pasa es que cuando el JSON parte trabajando en Git, ahí está trabajando con los comandos de Git, ¿ya? Y cuando sale de ahí, ya estaría en batch, ¿ya? Entonces podría moverse con el CD, con el move, con el copiar y esas cosas. Entonces por eso va cambiando de cuando él se va moviendo. a mí eso me indica para dónde estoy yendo. Eco. Sí. Ya. Entonces JSON. Hiciste un git put, entonces tiene que ser un git push origin develop,
¿ya? En teoría no debería reclamarle a JSON. ¿Por qué? Porque en este momento en el repositorio remoto no hay nada nuevo, ¿ya? Me va a pedir la... No, le va a pedir, ¿cierto?, la frase que él puso, que ustedes no deben ponerla, ¿ya? Pero y eso solamente. Profe, yo puedo nombrar las ramas, o sea, cuando yo me ponga mi nombre de Develop Marcia, cuando esté trabajando Sí. en un proyecto, ¿Sí? después trabajo yo en otro proyecto, esa rama le puedo poner después Develop otro nombre, depende del proyecto, o siempre voy a tener que ocupar mi nombre como Marcia. No, es que de hecho poner ya Develop Marcia ya es como, es muy específico. Y tú ya deberías solamente trabajar con Develop o con desarrollo y con Master. Y ahí te podrías ubicar, pero ponerle Develop Marcia y después, porque eso igual sirve, ¿ya? Igual te va a funcionar si tú creas un Develop Marcia y después tú creas un Develop Marcia, ¿cierto? Por ejemplo, en el repositorio remoto, funcionaría igual, ¿ya? Pero yo encuentro que es como muy específico, ¿ya? Poniéndole develop y poniendo master, ya sabemos que es, ¿cierto?, la parte de develop es la parte que tú vas a estar trabajando las cosas nuevas, y en master va a estar lo que ya tú hayas designado ya como que está estable, ¿cierto? Ya. Pero ciertamente tú le puedes poner el nombre que quieras, Marcia, a las ramas, ¿ya? Porque se pueden crear las ramas que nosotros queramos. Ya solamente un nombre no va para asignar la rama, pero ella no sabe que si es develop, si es master o... Ya, entonces Jason hizo un git push origin develop y le salió bien, ¿ya? Entonces ahora ya Jason ya cumplió la parte de él, ¿cierto? Hizo un cambio, ¿cierto? Jaló mi repositorio local y me hizo un cambio, ¿ya? En el archivo index, ¿ya? Entonces en la línea 11, 12, 11, 10, 11 y 12 es donde yo voy a querer modificar, ¿ya? ¿Para qué? Para poder generar un conflicto y ustedes puedan ver cómo yo lo resuelvo, ¿ya? Entonces, Quítame voy la a pasar. pantalla. Ya me dejó muy pegado ya. Ya está medio chato el Jason ya. Listo. Ah, Entonces, eso no es. Esto sí es. Ya. Entonces, en este caso, yo, como ustedes saben, yo trabajé, ¿cierto?, en mi local, subí mis cambios y me fui. ¿Ya? Entonces, después llegó Jason, papá empezó a trabajar, terminó sus cambios y los subió. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Y yo, por ejemplo, ahora puedo seguir y me puedo empezar a modificar esto. ¿Ya? Yo, en este caso, si yo hago, en teoría, por ejemplo, si me voy, ¿cierto?, del trabajo, ¿no es cierto? Yo puché. Antes de irme, ¿cierto? Lo último que hice, lo puché y me fui. Y al día siguiente, ¿cierto? Vuelvo. Yo debería, ¿cierto?, por obligación, tratar de primero, antes de comenzar cualquier funcionalidad nueva, jalar develop, ¿ya? Pero vamos a ver el caso de que, por ejemplo, estamos trabajando ya durante el día, ¿ya? Y Jason, ¿cierto? Yo subí un cambio, después Jason subió otro cambio, y yo estoy trabajando de nuevo acá en index, ¿ya? Y voy a subir otro cambio, ¿ya? Entonces, Jason acá hizo una magia y me modificó esto, ¿ya? Entonces yo acá le voy a modificar otra cosa más. Voy a decir, ¿sabéis qué? Va a hacer esto, eso y eso, ¿ya? Y voy a guardar, ¿ya? En este caso yo estoy en la Git branch master, ¿ya? Y hay que recordar que Jason está en develop, ¿ya? Entonces yo tengo que cambiarme. Entonces, git checkout, develop, ¿ya? Entonces me switchó, ¿cierto?, a develop. Entonces, en este momento ahora estoy en develop, ¿ya? Entonces, en este momento yo, ¿qué podría hacer? Como yo tengo cambios, yo lo voy a querer guardar, ¿cierto? Para poder posteriormente hacer el push. Entonces, eso voy a hacer ahora. Entonces, ya modifiqué, ¿cierto?, mis links y le puse, por ejemplo, acá link, era el 100, no era nada el 1. Y el 3 no era nada el 3, eran 30. ¿Ya? Y guardo. ¿Ya? Entonces, git status, estoy en la branch develop y modifiqué el archivo index. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago para agregarlo? Git add, ¿cierto? Y el nombre del archivo, si solamente es un archivo, ¿ya? O si, por ejemplo, lo quiero hacer rápido, el git add, ¿ya? Pero, por ejemplo, si hago git index.html, sería lo mismo. Pero en esta parte solamente me estaría ingresando solamente ese index, ¿ya? Git add espacio index.html, ya, eso quiero agregar. Lo agrego, ¿cierto? Y posteriormente tengo que hacer un git commit. Git commit -m y el nombrecito. Por ejemplo, modifiqué
navbar links, ¿ya? Entonces modifique el navbar links, estoy en develop, guardo, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa en este caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el repositorio remoto ya hay un cambio, ¿ya? Yo quiero subir un cambio nuevo. Entonces, ¿qué me va a decir el repositorio? Me va a reclamar, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo me reclama el repositorio. Entonces hicimos el git commit, ¿cierto? Yo hago un git status, me va a decir que está bien, ¿cierto? Está en la rama branch develop y no tiene nada que commitir ahora, ¿ya? Entonces, voy a hacer un git push origin develop, ¿ya? En la rama donde JSON tiró su último push, ¿ya? Entonces voy a hacer git push origin develop para tratar de empujar lo mío hacia el repositorio remoto. Guardo, o sea, hago enter. Y si ustedes se fijan, me di un error, ¿ya? Entonces, ¿qué me está diciendo este errorcito? Me está diciendo que hay cambios en el repositorio remoto, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito primero hacer, si yo quiero integrar, ¿cierto?, los cambios del remoto, lo que debo hacer es hacer un git pull, ¿ya? Y después, ¿cierto?, before, hacer un pushing, ¿ya? Otra vez. Entonces, eso es lo que me dice Git que tengo que hacer. ¿Ya? Porque me dice que fueron mis cambios, ¿cierto?, mis actualizaciones fueron rechazadas porque el remoto contiene trabajo que yo no tengo en mi local, ¿ya? Entonces, por eso me está reclamando. Entonces, con esto nosotros vamos a controlar las versiones y la mezcla de código, ¿ya? Ya que si alguien ya me subió algo al repositorio, yo tengo que primeramente en mi local mezclarlo. Y posteriormente mezclado yo podría subir de nuevo, ¿ya? Entonces, git push origin develop, lo traje y me reclamó. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Hace mejor un git pull origin. Acá igual cabe destacar que tienen que poner la rama, ¿ya? Git pull origin y la rama que quiero traerme. Ya en este caso voy a traerme la rama develop, ¿ya? Git pull origin develop, ¿ya? Y me la voy a traer, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Ya? Y acá aparecen los conflictos, ¿ya? Acá hubieron conflictos, ¿ya? Entonces me dice que git pull origin develop, auto-merge en index.html y hubo conflicto, un conflicto de contenido, ¿ya? Entonces el merge conflicts en index.html. Entonces, para yo poder resolver esto, cabe destacar que acá Visual Studio Code me proporciona una herramientita que me marca, ¿cierto?, en colores lo que, por ejemplo, agregué yo. En este color, ¿cierto?, lo que dice cambio actual es lo que hice yo, ¿ya? Y, por ejemplo, lo que hizo JSON es el cambio en azul, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros estamos chocando en línea de código, ¿ya? Porque yo modifiqué esto y JSON modificó esto, ¿ya? Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? Yo tendría que llamar a JSON y preguntarle, JSON, ¿qué estabas haciendo tú en el archivo index.html en la línea tanto? ¿Ya? Entonces JSON me va a decir, no, ¿sabes qué? Me llegó un requerimiento nuevo que teníamos que agregar nuevos links, ¿ya? O por ejemplo me va a decir, no, ¿sabes qué? Es un archivo que no lo estaba ocupando, no hice ningún cambio, o no me percaté que hice algún cambio, me puede haber dicho, ¿ya? Entonces, lo que me permite hacer esta resolución de conflictos es, por una parte, poder aceptar mis cambios, por otra, poder aceptar los cambios de JSON, o, si fuese el caso, poder aceptar ambos, ¿ya? Puede ser que estemos chocando en la misma línea, pero estemos haciendo declaraciones distintas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos que preservar ambos cambios, ¿ya? Entonces, yo le pregunto a Jason, ¿qué estaba haciendo acá? Entonces Jason me va a decir, ¿sabes qué? Llegó un nuevo requerimiento y lo estaba modificando. Entonces yo voy a decir, ya, Jason, entonces voy a dejar tus cambios en el repositorio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aceptar el cambio entrante. Entonces, ¿cómo lo hago? Acá, haciéndole clic, ¿ya? Y me va a dejar, ¿cierto?, el cambio de JSON acá en mi código. Entonces, si por ejemplo yo hago control Z y por ejemplo sabes que el JSON me dice, no, yo no estaba modificando ahí o era un requerimiento viejo, el requerimiento quizá el mío es el más nuevo, voy a aceptar mi cambio actual. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a dejar mi cambio, ¿ya? Entonces, así nosotros vamos a resolver conflictos, ¿ya? Entonces, en este caso voy a dejar el cambio que hizo JSON, ¿ya? Entonces, aceptar cambio y dejo lo que me hizo JSON, ¿ya? Entonces, así nosotros resolvemos conflictos. Pero para esto tengo que guardar, ¿ya? Entonces voy a guardar acá y voy a hacer git status, ¿ya? Entonces voy a hacer un git add para agregar esos cambios, ¿ya? Por ejemplo, git add puntito. Y cierto, y voy a hacer el git commit. Entonces,
Merge develop, ¿cierto? Resolución de conflictos, puede ser. Y lo guardo. ¿Ya? Entonces yo en este momento ya tengo mezclado mi código en mi local. Entonces ahora yo ya podría hacer mi git push. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podría hacer mi git push. Por ejemplo, acá ya, no, voy a hacer otro cambio más para que JSON también lo tenga. ¿Ya? Entonces acá ya, ¿cierto? Comité esos cambios que hizo JSON y ya, por ejemplo, si yo le hago a usted git status, no tengo nada. ¿Ya? Entonces yo podría seguir acá trabajando. Entonces, por ejemplo, acá un footer y acá, ¿sabes qué? En el footer nos piden las redes sociales. Ya, vamos a poner las redes sociales. Pum, pum, pum. Vamos a hacer un lib por 3 por 4. Ya, y ahí vamos a poner los links. Y me dicen, ¿sabes qué? Va a ser, por ejemplo, el logo de la empresa. Va a ser Facebook. Va a ser GitHub. Ya, etcétera. Eso lo voy a sacar nomás. Ya, tengo esos cambios, ¿cierto? Y voy a agregarlos. Git status. Git add. Disculpen. Git add. Git commit. Y el mensaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué mensaje sería? Agregué links a footer. Guardo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si hago un git log, ¿ya? Me dice que yo estoy ahead en ese commit, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pucharlo, ¿ya? Entonces voy a hacer acá un Q para salir de ahí y voy a hacer un git push origin develop. Guardo. ¿Ya? Y ahora no me reclamó, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo resolví los conflictos en mi local, ¿ya? Llamé a Jason, le dije ya Jason qué estaba haciendo y aparte, ¿cierto? Agregué algo más al footer, ¿ya? Entonces así se va a ir trabajando con Git. Entonces lo que debería hacer Jason ahora debería ser, ¿cierto? Un Git pull, ¿ya? ¿Para qué? Para él traer los cambios que yo hice en mi repositorio. Entonces él tendría, ¿cierto? Estos cambios que hizo él y aparte de este que yo agregué recién. Y así iríamos trabajando con GitHub y con la resolución de conflictos. ¿Ya? Entonces, chicos, voy a seguir con la presentación. Profe, la Tatiana nos dijo que la última línea no se veía. Tatiana, ¿cuál línea era la que no, Pero no, que no es alcanzaste a la ver? línea terminal, la línea terminal, Tatiana, que la verdad es que no puedo cómo hacerla subir. Lo único que tendría que hacer Dice que ahí sí. ahí sí, ya, era esa, lo único que hice fue el git push origin develop, ya, y eso fue solamente empujar los cambios al repositorio, ya. Entonces, de esa forma, chicos, se va a ir trabajando, ya. Entonces vamos teniendo, ¿cierto? Nuestro repositorio o el repositorio de alguien, nosotros vamos a ser colaboradores, o vamos a invitar a alguien a ser colaborador, y vamos a poder, ¿cierto?, hacer las mismo que estábamos haciendo nosotros en nuestro local, ya. Con la excepción que, ¿cierto?, podemos tener estas partes que podemos tener conflictos, como les estoy mostrando, ¿ya? Normalmente, si el proyecto está ordenado, ¿ya? Las fases del proyecto están ordenadas, están en regimiento ordenado, no deberíamos estar chocando con mis compañeros, ¿ya? Pero pudiera pasar que podemos chocar en algo mínimo, ¿ya? Alejandro, Entonces, sí, consulta. sí, Bueno, un poco en el visual. En la ¿ya? parte superior, no sé si puedes volver a esa pantalla, por favor. ¿Ya? A la visual, ¿ya? En la parte donde dice, como a donde dice editores abiertos, tú podías generar los commits igual, te salía Sí, pero una barra. acá, sí, mira, acá la parte que sale acá que estoy mostrando, control de código fuente. Ahí tú ves. En este momento no tengo nada. Pero, por ejemplo, si yo acá te borro algo y guardo, acá deberían ya aparecerme los cambios. ¿Ya? Entonces me dice que yo cambié el index. Entonces, si le hago clic, lo que me dice es que yo agregué una línea vacía y borré dos, que sería la del Facebook y la del GitHub. Pero en esta partecita. Entonces, en esta partecita de cambios, tú puedes ciertamente agregar estos cambios y después los puedes comitir acá. Ya, buenísimo. ¿Ya? Vale. Muchas gracias. Ya, entonces ya tenemos tres opciones,
¿cierto? Podemos trabajar por el terminal, por la partecita que nos muestra Visual Studio Code, o también por el software que yo les mostraba ayer, ¿ya? Entonces, con esas 3 herramientas podemos nosotros interactuar con Git, ¿ya? Entonces voy a pasar a ya ver la parte de GitHub Page, ¿ya? Que es súper, en teoría no debería ser complicado, para que veamos cómo nosotros, esto que tengo acá, lo puedo yo pasar a GitHub Page, ¿ya? Entonces, estábamos acá, ¿cierto? Fuimos a codear y hicimos, ¿cierto?, el ejemplito de vincular, ¿cierto?, mi repositorio local a un repositorio remoto y vincular un colaborador, ¿ya? Entonces, vamos a ver el GitHub Page. ¿Qué es lo que es el GitHub Page? ¿Ya? Entonces, el GitHub Page, ¿qué nos permite? Nos permite a nosotros poder presentar lo que nosotros tenemos en Git, o sea, nuestro código fuente, poder levantarlo, o sea, poder presentarlo, ya como si fuera un servidor, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que meternos, ¿cierto?, a GitHub y tenemos que meter la parte de settings, ¿ya? En esa parte va a estar la parte de GitHub Page, ¿ya? En la parte inferior. Entonces, en esa parte de GitHub Page, acá yo les linké una documentación. Entonces, por ejemplo, le voy a hacer clic acá. Y voy a pasar a mostrarles lo que me va a cargar. Y ahí acá nos da, ¿cierto?, las instrucciones para nosotros poder elegir, ¿cierto?, la GitHub Page, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es importante acá? Ir a, ¿cierto?, a navegar a GitHub, luego ir a Settings, y luego ir a la parte donde dice GitHub Page, ¿ya? Entonces dice, va a la parte de Source, ya, ¿cierto? Hay un drop down menú y selecciona ¿no es cierto?, la fuente para publicar. Entonces, en este caso, por ejemplo, va a pescar la GitHub Page. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer, en todo caso, acá te deja ocupar Master Branch, ¿ya? Acá lo que nosotros deberíamos hacer es crear una rama llamada gh-page, ¿cierto? Y mandarla, ¿cierto?, a nuestro remoto. Y con eso ya estaríamos haciendo nuestro GitHub Page, ¿ya? Estaríamos pudiendo mostrar lo que nosotros tenemos en nuestro local, ¿ya? Entonces, voy a dejarle de compartir esto y voy a pasar a compartir de nuevo el visual, ¿ya? O sea, primeramente tengo que meterme a la página de GitHub, ¿ya? Entonces, acá voy a traer de nuevo para aquí, para acá, esto, ¿cierto? Y acá, ¿ya? Voy a ir de nuevo acá arribita, parte de GitHub, y me voy a meter en Settings. Acá en Settings, yo les dije que la parte de abajito debería aparecer GitHub Page, ¿ya? Y acá aparece, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos nosotros de GitHub Page. Entonces, acá en la parte de Source, la documentación decía que nosotros necesitamos elegir, ¿ya? ¿Qué rama va a ser? ¿Ya? Ya, en este caso, por ejemplo, yo primeramente tengo que crear mi rama GitHub Page, ¿ya? Eso lo voy a hacer primeramente. Ya, entonces esos cambios que yo hice acá, los voy a sacar, ¿cierto? Ahí, porque los quiero preservar. Ahí, pues ahí estaría igual. Entonces, ¿qué haría yo? Voy a limpiar acá. Y de status, ¿ya? Y dice que estoy en la rama develop y no tengo nada que comitear, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Va a ser, ¿cierto? Va a hacer un git checkout. Checkout, ¿cierto? De la ramita que me piden, ¿cierto? Sería GitHub Page, ¿ya? Dice git checkout GitHub Page y la creo. Ah, y me falta el menos B. Disculpen, ahí, ese menos B, porque es nueva, ¿cierto? Git checkout menos B, GitHub Page. ¿Ya? Entonces ahí la creé, y ahora lo que tengo que hacer es empujarla. Git push, origin, ¿cierto? GH page. Y la empujo. Ya. Entonces acá, ¿cierto? Me creó la branch GitHub Page, ¿ya? Entonces voy a ir de nuevo acá a mi GitHub y voy a tratar de recargar, ¿ya?
¿ya? Y acá, si ustedes se fijan, ahora automáticamente me aparece ese GitHub page como opción, ¿ya? Entonces, ¿cómo veo eso? Acá, pues, chicos. Acá dice Alejandro Bonilla, martes de GitHub. Y ese sería como el link que me entregó. Entonces, linkeo eso. Y si ustedes se fijan, esto es lo que yo tenía, ¿ya? Por ejemplo, yo nunca levanté el live server acá, pero lo voy a levantar ahora. ¿Ya? Esto es mi live server y esto es GitHub. Oh, disculpen. Y esto es GitHub. ¿Ya? Que dice alejandrobonilla.github.io, martes de GitHub. ¿Ya? Entonces así nosotros podíamos levantar nuestra página, ¿ya? Y que pudiera ser accesada por otra persona. ¿Ya? Eso es con el caso de GitHub Page, ¿ya? Si ustedes se fijan, es súper simple esa configuración, ¿ya? Teniendo ese GitHub Page, GH-page, ya GitHub automáticamente la va a reconocer como una rama de GitHub Page, ¿ya? Entonces, eso es con GitHub Page. Y me voy a ir a la presentación nuevamente, ¿cierto? GitHub Page, ¿cierto? Y si ustedes se fijan acá, yo tengo en este ejemplito, acá yo tengo un custom domain, ¿ya? Entonces, en este custom domain es lo que vamos a ver ahora. Ya. Entonces, vamos a ver lo que es un dominio primero, ¿ya? Un dominio, entonces, un dominio es el nombre que se le asigna a un sitio web. Por ejemplo, google.com, facebook.com, github.com, ellos son dominios, ¿ya? Entonces, un dominio es un nombre único y exclusivo que se le da a un sitio web. Y con él podemos visitar el sitio desde nuestro navegador, ¿ya? Entonces, para que el dominio funcione, debe estar enlazado a un DNS, o sea, a un sistema de nombre de dominio, ¿ya? Entonces, ¿de qué se encarga un DNS? Un DNS se encarga de asociar un dominio a una IP, ¿ya? Entonces, es por esto que nosotros cuando ponemos google.com, vamos a google.com, pero en realidad google.com está enlazado a una IP, ¿ya? Él tiene un servidor y tiene una IP, tiene una dirección, ¿ya? Pero como esta IP es muy larga y son muchos números, se llegó a un acuerdo, ¿cierto?, que era mejor tener un nombre de dominio que fuera fácil de recordar para los usuarios, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo funciona esto del DNS. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, abrimos nuestro navegador y ponemos en la barra de la URL, ponemos google.com? ¿Qué es lo que hace? Primeramente, él va a ir a un servidor DNS, ¿ya? Y este servidor DNS le va a devolver, ¿cierto?, la dirección IP donde está google.com, ¿ya? Por ejemplo, va a decir google.com, ¿dónde está google.com? ¿Ya? Y él nos va a responder, ¿sabes qué? Google.com está en esta dirección, la 87. tanto, ¿ya? Entonces, una vez que nos llega a esta dirección, el computador hace otra petición, ¿cierto? Ciertamente ya al IP ya de google.com, ¿ya? Y entra a google.com y puede hacer la petición. Entonces, así trabaja el DNS, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quisieran comprar un dominio.cl, la entidad responsable de los dominios de los DNS, ¿cierto?, sería nick.cl, ¿ya? Ustedes en nick.cl pueden comprar los dominios que quieran, ¿ya? Exceptuando, ¿cierto?, que si ese dominio está ocupado, no lo van a poder ocupar, ¿ya? Pero si, por ejemplo, el dominio está libre, ustedes lo podrían comprar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con ese nick? ¿Ya? Ese solamente es el nombre, ¿cierto? El nombre de dominio. Por ejemplo, www.ejemplo.cl, ¿ya? Entonces, ejemplo.cl es mi dominio, ¿ya? Entonces, yo en la página de nick.cl lo que debo hacer es enlazar, ¿cierto?, mis credenciales o mi IP de mi servidor a nick.cl. Entonces, cuando una persona vaya y me consulte por una página.cl, Nick le va a devolver la IP de mi servidor. Y así va a ser la forma de cómo van a encontrar mi página web, ¿ya? Entonces, ya que nick.cl es pagado, ¿cierto? Vale alrededor de 10.000 pesos un dominio. Vamos a ver la opción gratis, ¿ya? Que sería la Freenom, ¿ya? Entonces, ¿qué nos permite Freenom? Freenom nos permite tener un dominio, ¿cierto?, pero gratuito, ¿ya? El dominio, famoso dominio .tk, ¿ya? Ese dominio es un dominio gratuito, ¿ya? Y lo podemos crear con esta paginita, Freenom, ¿ya? Entonces, voy a mostrarles cómo usar Freenom, ¿ya? O sea, de alguna forma rápida, ¿ya? Porque primero hay que registrarse y todo el cuento, ¿ya? Pero, ahí, Freenom, creo que sí. Freenom.com,
acá, ¿cierto? Y acá en registrarse. Y acá yo me voy a loguear con la cuenta de Google. Sí, esa es. ¿Ya? Y nosotros después vamos acá a la parte de dominios. ¿Ya? Entonces, acá nosotros podemos tener los dominios que nosotros queramos. ¿Ya? En este caso yo tengo uno, ¿ya? Que creé hace como una semana atrás, que era alejandrobonilla.tk, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes quisieran, por ejemplo, poner algún dominio, no sé, no sé, Te estamos viendo a ti. ¿me estaba viendo a mí? Gracias, gracias por... Hace rato estaba compartiendo la otra pantalla. Vale, vale a que me haya dicho. Ya. Entonces acá sí, ¿o no? Mira, hice todo el logo. Ya, miren. Estaba acá en Freenom, ¿cierto? Y me voy a meter de nuevo, ya para que vean lo que hice. Entonces van a freenom.com y acá, ¿cierto? Se registran. Ya yo estoy registrado acá. Ya me logueé. Y acá en sus dominios, ¿cierto? Ponen lo que ustedes quieran, ¿cierto? El dominio que ustedes quieran ocupar. Ya, por ejemplo, no sé. Alejandro, no sé, test. No se me ocurre nada ahora. Entonces acá me lo buscaría, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo acá en este caso tengo uno creado, que es este, ¿ya? Entonces, ¿qué yo hice para poder vincular esto? Porque ustedes lo único que tienen que hacer, ¿cierto? Es buscar el dominio y después crearlo, y les crearía esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hice yo para poder vincular este TK a mi GitHub? ¿Qué es lo que importa acá? ¿Ya? Yo fui acá, ¿cierto? Y fui acá a Manage Freenom DNS. Y acá, ciertamente, en este target le puse el IP que me da GitHub, ¿ya? El IP de GitHub, y eso solamente, ¿ya? Esto solamente por la parte de Freenom, ¿ya? Y luego, si yo voy acá a mi configuración de GitHub, ¿cierto? Tenía yo esto, que es solamente un ejemplo que yo usé para poder vincular, ¿ya? No tiene nada, ¿ya? No tiene mi portafolio, no tiene nada. Solamente tiene un index.html, ¿ya? Pero lo que yo hice acá fue hacer esto, ¿cierto? Yo en Freenom lo que hice fue vincular la IP de GitHub. Y acá voy a vincular el dominio de Freenom acá. Profe, Entonces, por ejemplo, chicos, si esa IP usted, siempre es la misma. sí, de ahí te tengo la documentación para mostrarle. Mira, y después ustedes deberían aquí a Custom Domain. Ya en este caso, por ejemplo, yo estoy usando el TK, pero por ejemplo podría ser .cl o lo que nosotros queramos, ¿ya? En este caso fue por Freedom porque es gratis, ¿ya? Entonces ahí en Alejandro TK está ahí, ¿ya? Entonces si visitamos esta página, vamos a ver que no tiene nada, ¿ya? Pero está arriba, ya que en realidad le puse como un hola Bootstrap, ya que fue como cuando estábamos trabajando en Bootstrap la semana pasada, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Está vinculado a alejandrobonilla.tk. ¿Y eso dónde está? Está en GitHub Page, ¿ya? Entonces, esa es la forma de nosotros poder vincular esto. Y ahora le voy a mostrar a la persona que me estaba preguntando por el IP cómo la saqué, ¿ya? Entonces yo me fui acá a esta documentación de GitHub, Manage Custom Domain por GitHub Page, y acá abajito aparece la IP, ¿ya? Entonces ese IP 185.199.108.153 es la que yo coloqué acá. Si te fijas, 185, 199, 108.103. Y así yo vinculo, ¿cierto? Mi dominio, en este caso, Freenom, a GitHub, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo te digo, si tú lo haces con nick.cl, va a ser exactamente lo mismo. Va a tener que poner igual la IP del servidor y poner el dominio, ¿cierto?, en la parte de GitHub, ¿ya? Y con eso sería. Igual está en la PPT, la parte de esa de donde saca el IP, ¿ya? Entonces,
con eso, chicos, finalizaríamos la clase de hoy día, ¿ya? Cualquier duda o consulta me la pueden hacer ahora. Alejandro, yo tengo una duda, pero es algo, en realidad es general, ¿cachai? Porque yo recién hoy día me integré a esto, en realidad igual había visto las clases, había tenido un problema con el computador, entonces tuve que pedir uno. Entonces, es prácticamente voy a tener que empezar todo de nuevo. Igual no estoy ajeno al tema, igual conozco lo que hablas, de hecho, y entiendo lo que se está haciendo. ¿Qué me recomiendas? ¿Me recomiendas seguir las clases y hacer y hacer, ¿cómo se llama? Porque igual tengo abierta la página aquí, por ejemplo, de LeCamp, ¿ya? Estoy iniciado con el Sense y hago... ¿Qué hago primero? ¿Paso los primeros pasos con los primeros videos? Sí, deberías primero ver las clases grabadas si es que lo ¿Sí? necesitas ver, porque si tú me dices que tú ya tienes cierto conocimiento, deberías ya pasar a los desafíos, ¿ya? Y empezar Ya. ya a trabajar en los desafíos, ¿ya? Entonces, por Ya, ejemplo, ok. si quieres alguna duda o consulta, checa los videos, Bacán, bacán. ¿ya? Ya, entonces sigo eso. Entonces, ahora se supone que esta semana ya estamos como en la segunda parte del eCamp. O sea, si me voy al eCamp y veo el front, por ejemplo, fundamento, ya todavía estamos en fundamento del desarrollo. Estamos en fundamento, pero ya hoy día lo terminamos. Ya, bacán. Entonces, voy a ponerme Ma- al día con Sí, esta parte entonces. porque mañana, por ejemplo, Freddy, vamos a hacer la ¿Ya? consolidación, que sería, por ejemplo, lo que vimos en JavaScript 1 y 2 y lo que vimos ¿Sí? ayer y hoy día. Bien, Haríamos esa bien. consolidación, así como para que las dudas que surjan y todo, poder resolverlas. Y el día ya jueves ya partiríamos con el módulo de CSS avanzado. ¿Ya? Ya, bien. Ah, ya va a estar al día. Ya, pues no está tan difícil entonces. Ya, Freddy. Ya, gracias. Hay cualquier duda o consulta también por el chat si es que no estamos presentes, ¿ya? Ya, Alejandro, gracias. Tengo una duda yo ¿Quién es yo? sobre la ¿Michelle? Michelle. Ya. Sí. Sobre la página del dominio. ¿Ya? Preguntar por ese dominio es temporal. Sí. ¿Es seguro? Es- ¿No? No, este dominio dura 3 meses, Michelle. Este Freenom Ah, te dura 3 meses. sí. Sí. Ya. En cambio, por ejemplo, el de nick.cl que tú pagas te dura 1 año. Ah, ok. Entonces, acá deberíamos estar cada 3 meses, ¿cierto? Viniendo para acá y volviendo a ocupar el dominio, ¿ya? Porque una vez que pasen, ¿cierto? Los 3 meses, este dominio va a quedar libre de nuevo, ¿ya? Entonces, cualquier persona lo podría ocupar de nuevo, ¿ya? Y de hecho es lo mismo que pasa en nick. Cuando alguien, por ejemplo, no paga el nombre de dominio, el dominio de él queda libre. Entonces, cualquier persona después lo puede comprar. Ya, gracias. Aparte de Michelle, no hay ninguna otra duda, consulta frente a lo que se vio. De GitHub page, o de GitHub de ayer, del terminal. Dice Leslie, la página es una guía solamente, ¿cierto? Nosotros podemos añadir lo que queramos al sitio web. No sé si habla del desafío, no caché. ¿Habla de la prueba, Leslie? Sí, mira, ustedes deben respetar, ¿cierto? La maqueta principal, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si ustedes quieren agregar más secciones, no hay problema, ¿ya? Pero la idea es que ya me completen primero la parte que les pide la maqueta, ¿ya? Todas las secciones que les está pidiendo, me las completen y si ustedes necesitan o quieren agregar nueva información, agréguenlo, ¿ya? Porque igual hartos compañeros de ustedes me dijeron, por ejemplo, que querían ocupar, ¿cierto? Su página o su portafolio como prueba para esto, ¿ya? Entonces querían como modificar el diseño de la maqueta, ¿ya? Entonces yo le dije que no, que era la prueba, ¿cierto? Está enfocada en la maqueta que ustedes les piden, ¿ya? Pero, por ejemplo, si quieren agregar nuevas sesiones, bienvenido sea,
¿ya? Pero yo tengo que basarme en lo que les pide la pauta para poder evaluarlo, ¿ya? Dice, ok, Profe, ¿Sí? yo entiendo qué es lo que pide la pauta, o sea, lo que sale escrito en la pauta, ¿Ya? pero visualmente lo que ¿Ya? aparece en la maqueta dice que es solo de apoyo, Eso lo a ver, déjame, ya, el desafío. voy a chequear, ¿ya? Que a lo mejor le estoy hablando de más chicos, ¿ya? Dice, puedes apoyarte en esta maqueta, pero no aparece nada de Mm, esa maqueta así como... ya, 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 entonces si dice eso, mira, voy a verificarlo al tiro, claro, es que me basé como decían los desafíos anteriores, ya, pero verifico al tiro. Mira, Felipe pregunta si puede poner, por ejemplo, un diseño propio en lo que sería Ya, pero vamos, la prueba, ¿cierto? es que todos quieren hacer cosas distintas, entonces voy a ver, ¿ya? Si todos Nadie quieren... ni siquiera se identifica con el morado. No, si igual me dijeron, yo igual, por ejemplo, le dije a alguno de los chicos, ya cambien el morado, si no es necesario que sea morado. No porque de hecho es como su portafolio, entonces igual es entendible que ustedes quieran, por ejemplo, poner el diseño que ustedes quieran. Y si, por ejemplo, si no tienen ningún diseño, usar ese. Seguramente a eso es lo que apunta el desafío. Mm, puedes guiarte por la siguiente maqueta. Ya, puedes. Pero no te puedes. Ujú. Ya. Ya. Entonces, chicos, lo que ustedes, disculpen, está bien lo que dice Carolina. Acá dice que ustedes se pueden basar o se pueden guiar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pero lo que me deben respetar, sí o sí, son los requisitos generales y los requisitos específicos, ¿ya? Entonces, los requisitos, por ejemplo, específicos me dicen que la página debe contener 6 secciones, ¿ya? Y que incluyan ¿qué? Una barra de navegación, ¿cierto? Una sección que aparezca tu foto como fondo, ¿ya? Una sección en la cual hagas tu descripción sobre ti. Entonces, todo eso tiene que estar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si no me respetan la maqueta, no importa, ¿ya? Pero yo con estos reglas generales y específicas, yo con esto yo voy a evaluarlo a ustedes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para Ronnie, que ayer me decía que, por ejemplo, el color no le acomodaba, sí, pues yo le decía a Ronnie, puedes cambiar el color, pero en este momento, como vuelvo a releer y les vuelvo a pedir disculpas, es solamente como guía. Entonces, por ejemplo, si ustedes no tenían, como por ejemplo, alguna idea de cómo poder hacer su página, podrían hacer lo mismo que les pedía esa maqueta, ¿ya? Y después, no sé, por ejemplo, cambiar el color, ¿ya? Entonces, lo que voy a tener que hacer, voy a tener que mandar un correo a algunos alumnos que me preguntaron y yo les respondí que tienen que hacer la misma, la misma maqueta, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que solamente basarse, chicos, en los criterios generales y específicos, ya en los requisitos específicos y generales, ¿ya? Si ustedes me respetan eso, ¿cierto? Y incluye todo lo que está acá, ahí van a tener un 10, ¿ya? Y, por ejemplo, acá están los criterios de evaluación igual, que igual les van a servir, ¿cierto? Para ir subiendo puntitos, ¿cierto? Por ejemplo, si no tienen todo completo, pero me pueden ir adjuntando, ¿cierto? Los más fáciles, ¿ya? Para ir ganando igual puntitos, ¿ya? Vuelvo a repetir, disculpen porque yo pensaba que era igual que los desafíos anteriores, que como la maqueta nos pedía, la maqueta tenía que ser igual, ¿ya? Disculpen otra vez. Ya, si es que lo han avanzado o algo y lo querían hacer a su forma, ya. Creo que el Esteban ya está listo. Pero es que no es necesario que pida disculpas, si es una aclaración solamente. No, sí, es que yo, por ejemplo, ayer dije con seguridad, dije, no, tiene que ser así,
Y le respondí harto de sus compañeros así, ¿ya? Por eso le... Pero a lo ya- mejor ya lo tenían hecho y da lo mismo. No, sí, no, Pero obviamente lo tenían hecho, sí, obviamente lo tenían hecho. Era como para ya matar a dos pájaros de un tiro, ¿ya? Sí, igual lo sé. Y tienen que tomarse la foto, como dice Lili. Así que son 1000 fotos ahí, sacarla mejor. pero es imposible, muy grande la imagen que tiene la niña. Ultra HD. ¿eh? Ya, profe, estamos listos entonces para cortar la grabación. Y estamos listos, Jason. ¿Se aclararon las dudas con el desafío igual? ¿No hay ninguna otra? Las fotos de un gato.